Ya hacia el final del capítulo, muchachos, vamos a hablar un poquito de reacciones de oxidación de los alquinos, muchachos, pero también un poquito más de síntesis, ¿ok? Bueno, las oxidaciones con permanganato de los triples enlaces también son similares, ¿verdad?, a las oxidaciones con los alquenos. Quiero decir con esto que si tomo el permanganato, ¿verdad?, diluido y frío, tengo un tipo de producto, pero si tomo el permanganato y lo caliento con el alquino, tengo otro tipo de productos. Bueno, en eso es lo que se parece. Vamos a ver. Un alquino con permanganato de potasio en medio básico con agua y calor, lo que hace es que destruye el alquino, como ustedes pueden ver, y el alquino lo que me genera, en un primer término, como ustedes lo ven, son las sales de los ácidos carboxílicos siempre y cuando cada carbono esté sustituido por un grupo R. Resulta que si en lugar de un R tengo un hidrógeno, entonces, o sea, en el caso de un alquino terminal, el que tenga el hidrógeno me va a producir CO2 porque estas son condiciones oxidantes muy fuertes. Bueno, si yo quiero recuperar no las sales, sino los ácidos, lo que tengo que es neutralizar al final de la reacción. ¿Ok? Bueno, por otro lado, fíjense ustedes que si yo trato al alquino con permanganato en medio acuoso, diluido, ¿verdad?, y neutro sin poner una catálisis, ¿verdad?, y no caliento, ante todo, no caliento, como ustedes pueden ver, producimos, ¿verdad?, un tetraalcohol, que en estas condiciones suaves puede perder dos moléculas de agua y generar una dicetona. ¿Lo ven? Genera una dicetona en posiciones adyacentes. ¿Right? Bueno, son reacciones estas que nos pueden servir para caracterizar a los alquinos. Fíjense que el pentino, cuando lo tratamos con esas condiciones, me produce una dicetona, muchachos, en donde yo sé que el triple enlace estaba entre los dos carbonos que están generando o que están mostrando los grupos carbonilo. ¿Okay? Un alquino terminal, como ustedes pueden ver, el carbono que tiene unido un hidrógeno en estas condiciones suaves no me forma esta especie porque el aldehído que se forma, ¿verdad?, en esta reacción genera un cetoácido, ¿verdad?, porque en presencia de permanganato el aldehído se oxida muy rápido al ácido. ¿Ok? Cosas que estamos aprendiendo. Bueno, aquí tenemos de nuevo, ¿verdad? Si lo hacemos con calor es una cosa, ¿verdad?, y si neutralizamos, obtenemos los ácidos. Mezclas de sales de ácidos carboxílicos y como ustedes pueden ver, la neutralización lo que logra es liberar los ácidos carboxílicos cuando calentamos. Aquí solo estamos viendo ejemplos, ¿verdad? El pentino me generará el acetato y el propionato, que cuando se neutralizan me dan ácido acético y ácido propiónico. El unioxino, ¿verdad?, con KOH, agua, bueno, aquí le faltó calor, pero tiene que tener calor, me generará entonces por este lado sin problema el pentanoato. Del otro lado sería un formato, pero este carbono todavía se puede oxidar más. Entonces, fíjense que con permanganato, ¿verdad?, el formato, o sea, con el exceso de permanganato que ya hay en la reacción, ¿verdad?, forma un carbonato que cuando se neutraliza, ¿verdad?, me genera CO2 y agua. ¿Ok? Bueno, como ustedes pueden ver, igual que con los alquenos, muchachos, hay que saber qué es lo que pasa a partir de los productos que uno tiene carbonílicos, ¿verdad? Uno puede saber la estructura, pero hay que saber qué es lo que pasa en cada reacción. Repito, si es con permanganato frío, ¿verdad?, una dicetona, y si es un alquino terminal, pues entonces es una, ¿cómo se llama? Lo teníamos aquí, es un cetoácido. Y si es con permanganato en caliente, chiquillos, ahí sí se rompen el triple enlace generando ácidos. Y si es un triple enlace terminal, el carbono que tiene el hidrógeno se descompone hasta CO2 como lo vemos. Bien, muchachos, hablamos ahora de la reacción de ozonólisis. La ozonólisis de los alquinos, muchachos, es un proceso suave, ¿sí?, pero que genera, por la congestión de dos dobles enlaces, ácidos carboxílicos. Un proceso suave me refiero a que es una oxidación suave. Fíjense ustedes que con cualquier alquino obtengo una mezcla de ácidos. Veamos los ejemplos específicos. El 2-pentino entonces me va a generar dos ácidos carboxílicos, uno de dos átomos de carbonos, que es el ácido acético,
y uno de 3 átomos de carbono, que es el ácido propiónico. De esta reacción no vemos mecanismo, ¿ok? Ahora, fíjense que cuando es un alquino terminal como el 1-hexino, el carbono más susceptible de ser oxidado no se oxida hasta CO2. A eso me refiero a que son condiciones suaves. Se obtiene ácido fórmico, ¿verdad? Cuando tenemos un carbono que es un carbono de un alquino terminal. Mientras que el otro, que está sustituido por un grupo alquilo, muchachos, ese sí me produce un ácido carboxílico normal. Bien, dos ejemplos. Fíjense que hay un alquino, incógnita, muchachos, que me genera una cadena con 2 grupos ácidos, pero además me genera 2 moléculas de ácido acético. Bueno, lo que quiere decir esto entonces es que a cada uno de los lados, ¿verdad?, de este diácido que se llama el ácido adípico, pues se habrá unido mediante un triple enlace una cadena de 2 carbonos. Entonces comenzamos dibujando primero que todo esa cadena 6 átomos de carbono central. Dibujamos ahora los triples enlaces, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que este carbono que está aquí, ojo, y este que está aquí, son estos dos. Quiere decir que aquí falta un carbono. Y aquí también, ¿verdad? Fíjense ustedes que son 2 moléculas de ácido acético, ¿ven? 1 y 2. Esto se rompe y me produce 1 y 2 ácido acético. Por aquí otra molécula de ácido acético y el ácido adípico por el centro. Bien, esto es un poco más complicado. Si ustedes se fijan, tenemos solo una molécula de ácido propiónico, aquí, y tenemos 3 ácidos en esta especie, un triácido. Sin embargo, no pierdan de vista ustedes esta estructura que está aquí, ¿verdad? Esta estructura que está aquí nos sugiere que tenemos un triple, que tenemos un ciclo y en ese ciclo hay un triple enlace. Y que luego el otro de los grupos ácidos es el que será capaz de formar el otro triple enlace con el ácido propiónico. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Entonces este triple enlace de aquí, ¿verdad? Que son 7 por aquí, metilenos, 7, 8, 9, 10, y aquí tenemos 10 átomos de carbono, y el otro triple enlace se genera, ¿verdad?, entre este carbono, que sería este, y la cadena de 3 que viene del ácido propiónico. Bueno, ya vimos entonces los análisis, y ahora, muchachos, vamos a terminar un poco este tema, ¿verdad?, de este capítulo más bien, hablando de un ejercicio de síntesis. Fíjense ustedes que en los ejercicios de síntesis nosotros ya tenemos que ir desarrollando cierta estrategia, porque es que, bueno, a medida que van habiendo más grupos funcionales, tengo que establecer más claramente una secuencia de reacciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver, esta es la molécula que hay que hacer. ¿Ok? Y pensemos que la podemos hacer a partir de acetileno. ¿Ok? Y fíjense que además el doble enlace cis. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces, primero que todo hay que revisar los grupos funcionales y el esqueleto de carbono. Por ejemplo, yo sé que el doble enlace que yo tengo aquí puede provenir de la reducción del triple con un catalítico de Lindlar, ¿ven? Pero hay más cosas que tengo que pensar antes, fíjense. Tengo que tener, si uso un triple enlace como se los mostré con esta reacción, tengo que tener la forma de pegar un carbono más, ¿verdad? Si uso acetileno, ¿verdad?, en esta posición, aquí está el acetileno, y tengo que ver cómo hago una parte que tiene un grupo funcional y una cadena. ¿Ok? Entonces, bueno, compare los métodos para ensamblar el esqueleto obtenido, el esqueleto del compuesto obtenido. ¿Cuál le proporciona un intermediario clave con el esqueleto de carbono adecuado y los grupos funcionales correctamente posicionados para llevarlo a la funcionalidad de la molécula? Bueno, vean, vamos a empezar a pensar, recuerden que es una síntesis, entonces yo digo, mira, pero es que si yo tengo acetileno, hago el acetiluro, claro, y puedo utilizar el 2-metilpropanal, ven que tiene el grupo iso aquí, y que yo sé que este nucleófilo ataca al carbono y se forma el alcohol en esta posición. Pues parece que la cosa va bien, muchachos, ¿por qué? Porque yo tengo el cuerpo formado de mi compuesto, me faltaría un metilo por aquí, ¿cierto? Me faltaría un metilo que yo digo, bueno, si ya tengo todo el otro pedazo hecho, ¿por qué no lo pego así?
Ok. Fíjense ustedes que hay un problema. Y por eso cuando uno está planteando una síntesis o está estudiando algunos ejercicios de síntesis, tal vez tenga que escribir más de una vez, muchachos, la ruta que uno quiere proponer o replanteársela. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que este hidroxilo es bastante más ácido, o sea, el hidrógeno de este hidroxilo es bastante más ácido que este. Entonces, ¿cuál es el problema? De que lo que voy a tener es una reacción ácido-base y nunca voy a poder generar el acetiluro aquí, ¿verdad? En estas condiciones, para poder pegar el metilo. Entonces, regrese tantos pasos como sea necesario. O sea, quiero decirles que no les va a salir a la primera, más si ya es una molécula que tiene algunos grupos funcionales o si hay que meterlos en un orden específico. Entonces, sin miedo, regrese tantos pasos como sea necesario, compare los métodos para sintetizar y los reactivos necesarios para ensamblar el intermediario clave con el esqueleto de carbono y la funcionalización correcta. Vean por ejemplo, bueno, antes de eso, resuma la síntesis completa en la dirección cuando ya se decidieron, ¿verdad? Incluyendo todos los pasos y todos los reactivos y revise si hay errores o omisiones. Vean, si yo cojo acetileno y le pego yoduro de metilo de un lado, entonces tengo metilacetileno. Excelente. Si al metilacetileno yo le agrego amida de sodio, hago el anión y ahora sí uso el aldehído que había propuesto al principio. Aquí y de esta forma ya hice correcta la operación porque tengo completo el esqueleto que me piden, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me falta para terminar? Ya no me falta generar nuevos enlaces carbono-carbono, ya los hice. Lo que me falta es reducir este triple enlace. Y este triple enlace, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Lo podemos hacer con Lillard. ¿Ven? Entonces, la reacción completa serían aquellos dos pasos, o sea, este sería el último paso, ¿verdad? Y estos serían los dos primeros. Escrita correctamente sería paso 1, paso 2 y la reducción de Lillard 3. Ok. Veremos posteriormente que hay otra forma de hacer la síntesis, que es devolviéndose, haciendo lo que se llaman desconexiones. Donde hay grupos funcionales, yo hago como desconexiones para ver de dónde vienen, ¿ok? Pero de momento, muchachos, se los menciono por si alguno tiene la intención de leer alguna cosilla de esto, ¿verdad? Realmente, de momento no es necesario porque lo veremos con más detalle, tal vez ahora al final del colegio o el segundo semestre. Pero el análisis retrosintético es el que se basa en eso, muchachos, en que yo me voy devolviendo haciendo desconexiones, ¿ok? Bien. Y aquí tenemos otra, ¿qué les parece? Entonces, fíjense que aquí es un epóxido trans a partir de acetileno. Ok, entonces empezamos a pensar. Bueno, yo tengo acetileno, tengo que pegarle al acetileno para tener la estructura de como está ese epóxido ahí trans, ¿verdad? Tengo que pegarle una cadena de 2 y una cadena de 1. Ya voy pensando, ¿verdad? Que si voy a utilizar sodamida, ¿verdad? Y pegar primero una y después la otra. Y después tengo un epóxido trans. ¿Y cómo se hacían los epóxidos trans? Bueno, ven, por eso la síntesis es tan, unifica tanto, muchachos, los criterios, o los criterios, no, lo que aprendemos en orgánica. Porque fíjense ustedes que hay que remontarse a reacciones que estudiamos en el capítulo anterior para poder hacer el epóxido trans. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Yo tengo el triple enlace y le puedo agregar la cadena de 3 con sodamida, muerto. Ya lo tenemos muy visto. 1, 2, 3, aunque me quede feo. Ahora, le agrego la cadena de 2 carbonos, utilizando también una reacción SN2 con sodamida. Y bueno, por un lado 3 y por el otro lado 2. Ok, ya tengo el número de carbonos que tenía mi compuesto. Ahora, si yo reduzco este triple enlace con sodio en amoníaco líquido, obtengo un doble enlace trans. Y si ustedes se acuerdan, con un perácido, muchachos, como ese perácido que está ahí, yo puedo hacer un epóxido que mantiene la estereoquímica del doble enlace, ¿verdad? Del que se partió. Y así llegó mi producto. ¿Ok? Bueno, de nuevo, fíjense ustedes, muchachos, qué importante que es
Es muy importante, chiquillos, ir estudiando las reacciones, ir repasándolas con el tiempo, porque la síntesis va a seguir siendo así. La síntesis va a ir integrando en los 2 semestres, muchachos, toda la química que nosotros vayamos viendo de los grupos funcionales. Va a ser la manera de preguntar esto. Este semestre, pues, la forma en que ustedes tienen de hacer los exámenes, es bastante sencilla, pero el otro van a tener que escribir, muchachos. Van a tener que hacer los exámenes casi como si estuviéramos de forma presencial, ¿verdad? Y es porque es la forma de aprender química, ¿ok? Nada más fíjense en esta tablita última para acabar, ¿verdad? Las reacciones de los alquinos terminales. Vean la cantidad de reacciones químicas que tiene un alquino terminal, ¿ok? Y ese son un tipo de alquino, ¿verdad? Entonces, lo que quiero insistir con esto es que tengamos un estudio muy profundo de las reacciones de ahora en adelante y que no olvidemos, ¿verdad?, las reacciones que hemos venido estudiando en capítulos anteriores. Bueno, muchas gracias.